a disertar el doctor Julio Reggi y versará sobre la resistencia a los garrapaticidas, breves conceptos sobre el fenómeno, historia en Argentina, situación actual y pautas de manejo de la resistencia. El doctor Julio Reggi es egresado médico veterinario de la Facultad de La Plata, de Ciencias Veterinarias de La Plata, y desde el 96 al 2019 estuvo trabajando en la industria, primeramente con Novartis, luego en el ANCO y finalmente y en la actualidad con Laboratorios Betanco. Siempre ligado a la temática de garrapatas del bovino, desarrollo de productos, resistencia, parásitos gastrointestinales, entre otros temas. Bueno, entonces bienvenido Julio y bueno, vamos a disfrutar de tu charla. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Es realmente un gusto, un placer escuchar a gente tan experimentada, a los investigadores, porque es de ellos que nos nutrimos, los que después tenemos que ir a ver a los productores, capacitar a los productores, a los dueños de empresas, a los colegas. Y también estamos en el medio de lo que investigan los productores y después también cuando estamos dentro de una empresa, ser responsables de todo este manejo. Habiendo visto lo de ayer, también para mí un orgullo que esté hoy el doctor Recalde, que era mi profesor. Mejor no digas la nota. Pero es un gustazo realmente compartir con todos los experimentados, con Pedro Estefan y el gallego, que anduvimos mucho con el Monepantel. Pero bueno, la idea es mostrarles un poquito de lo que habitualmente hablamos cuando hablamos con los productores, un par de cositas, para tratar de hacerles entender el escenario de los próximos años. La complejidad del problema, porque es muy complejo el problema, tiene que ver, además, por hacerles ver que en los últimos años, los últimos 20, 30 años, hemos simplificado demasiado el problema garrapata, resistencia a los garrapaticidas y el tema tristeza. Se simplificó todo. Y la idea es justamente hacerles ver lo complejo del próximo escenario. Es muy complejo. Y la necesidad de un cambio de enfoque de la forma en que trabajamos en los últimos 30, 40 años a cómo va a haber que trabajar. Por suerte, y agradezco siempre que comparten, el material que hay de investigación sobre el cual tenemos que basar los trabajos que hay que hacer a campo. Está todo hecho, todo investigado, solo hay que ejecutarlo. Y ahí en donde empieza la duda que siempre que tenemos es ¿por qué razón no logramos? Ayer alguien comentó y utilizó la palabra fastidio en algún momento y cierta frustración en la no adopción de las tecnologías como el conocimiento. Hace unos años en Corrientes el INTA Mercedes hizo un documento sobre las dificultades en la adopción de tecnología de bajo costo, como el conocimiento, en la provincia de Corrientes. Y realmente cuando uno termina de leer las conclusiones, uno de los párrafos por ahí analiza la posibilidad debido a la baja adopción de tecnología, en la posibilidad de, en sus futuros trabajos, incluir a sociólogos, como para tratar de entender cuál es el problema, porque está todo estudiado, solo hay que hacerlo, y no logramos que lo hagan. Y pasan, yo llevo 27 años en esto y estamos peor. Una breve introducción que siempre utilizo también en las charlas es resaltarle al productor, al colega, al dueño de la empresa, que sin duda alguna en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, el mayor problema es garrapata. Sin duda alguna, es la mayor limitante. Constituye el mayor obstáculo para una producción y comercialización, tanto interna como externa. O sea,
la producción, la comercialización interna y la posibilidad de exportar. Y una producción ganadera eficiente, sin duda alguna, amenaza la eficiencia. Parte de lo que comentaba Santiago tiene que ver con eso. Amenaza seriamente la eficiencia de un rodeo de cría. La rentabilidad se reduce muchísimo. Y además la sustentabilidad, que es algo que empezamos a poner en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en zonas de desarrollo importante de garrapata, en un contexto de resistencia, de multiresistencia, de resistencia a parásitos diversos, amenaza la sustentabilidad de un rodeo de cría de escala pequeña o mediana. Simplemente se van a fundir, así de sencillo. Y algo que venimos recalcando en todas las charlas, todavía el principal método de control es químico. Sin duda alguna que hay que estar con la cabeza abierta a todas las opciones que vengan luego de los estudios que sean necesarios, de las pruebas que sean necesarias y que demuestren el cómo funcionan, cómo actúan, y no caer en la ingenuidad y en el voluntarismo de meterle a todo. Entonces, el químico termina siendo un recurso necesario, no renovable. Esto también tiene que ver con el escenario, cuando hablamos de resistencia, de los problemas que se dio, porque tiene que ver con un sistema donde tenemos que incluir el mundo y la industria en particular. Fíjense, va a haber un aumento de la población mundial que va a llegar en el 2050, dentro de poco, a 9.000 millones de personas. La clase media será de 3.000 millones. La demanda de carne, leche y huevos será del 60%. Se va a requerir un aumento del 43% de producción de carne. Sin la posibilidad de innovar y de ser eficientes, necesitaría el mundo casi 2.400 millones de cabezas más que las actuales casi 1.700 millones. Es decir, sí o sí tenemos que ser eficientes. Los mercados van a ser cada vez más exigentes en inocuidad alimentaria, temas residuos. Hoy resaltamos mucho el tema del periodo de carencia de imidocar, por ejemplo. El tema de salud pública, toxicidad y seguridad. El tema de salud animal, bienestar animal y medio ambiente, contaminación. Todas estas cuestiones que son, por supuesto, hay que cuidar mucho. No tenemos que ser ingenuos también. Muchas veces nos la plantean como barreras pararancelarias. Entonces, sabiendo eso, hay que anticiparse y trabajar. El centro de gravedad de la producción de carnes rojas se desplazó hacia Mercosur y sin duda alguna Argentina podría ser uno de los mayores protagonistas. Y dentro de la Argentina, la zona norte. Entonces, ¿qué estamos viendo en el escenario? Como cambios en el escenario. Primero, reinfestación de grandes áreas. ¿Sí? También Santiago mostraba algunas cosas, algunos mapas. Y en líneas generales, si uno mira los mapas viejos del SENASA, los mapitas del SENASA de la campaña de erradicación, estamos a la altura de los años 40 o 50. Es decir, la garrapata está volviendo a recuperar su hábitat natural, tal cual lo dijo Santiago. Y lo único que la va a limitar es el ambiente. Temperatura, humedad y ambiente. Hay resistencia a varios principios activos. Tenemos campos con cepas multiresistentes. Tenemos resistencia múltiple, porque también a veces nos olvidamos, vemos las cosas como si fueran fotos y nos olvidamos que formamos parte de un sistema donde la garrapata convive con un montón de otros parásitos en tiempo y espacio. Entonces, muchas veces, y desde las lactonas para acá, que hemos venido aplicando indiscriminadamente, sin asesoramiento, sin criterio alguno, muchos de estos grupos, sin tener en cuenta el efecto que tenía en la especie no target del tratamiento de ese momento. Por eso tenemos ese problema. Aumento en las pérdidas por parasitación,
rodeos no estables, un poco lo que comentaba don Atilio, ¿sí? Esto es una realidad, o sea, contra esto. Y acá empieza un comentario aparte que es la lucha de cambios culturales. Tenemos que cambiar paradigmas culturales. Eso de nacido y criado en zona de garrapata como sinónimo de inmunidad o conoce garrapata, bueno, ya está visto que no es así. No se advierte la criticidad del problema de garrapata, tristeza y resistencia. Esto es en general en todo el norte. O sea, el problema de garrapata solo está asociado a cuando se le mueren animales por tristeza. Todo lo otro ni se tiene en cuenta. Tenemos serias deficiencias de infraestructura en todo el norte y falta de personal. Y el personal que hay en el campo ya no está capacitado. Tenemos dificultades en la comercialización de hacienda, serias dificultades. Tenemos alta densidad de huéspedes alternativos. Tenemos riesgos con todo esto de no cumplir con aquello que nos está pidiendo el mercado. Inocuidad alimentaria, salud pública, salud animal, medio ambiente, contaminación. Ahí hago el tema de contaminación. Parece difícil a veces tratar de entender. En el caso de los uruguayos habían hecho un relevamiento y ellos llegaron a la conclusión que en un año tiran 3 millones de litros de garrapaticida al medio ambiente cuando hacían los baños. Nosotros nunca hicimos ese trabajo y tenemos mucho más baños. Entonces, hay cambios en el ambiente, hay muchos cambios en el ambiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando uno va a la zona norte de Entre Ríos o algunos campos de Curuzú y compara con lo que vio hace 30 años, cuando la ganadería era, por ejemplo, fuertemente mixta, oveja y vaca, no se veían los montes cerrados que hay hoy. Hoy hay montes totalmente cerrados, no se ve nada, 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 nada. Y hay cambios de ambiente cuando cambiamos el ambiente cuando hacemos sistemas de producción basados en pastura, rotación, ese tipo de cosas. La industria también ha cambiado fuertemente. La resistencia química, instituciones, el estatus sanitario fue cambiando, la política sanitaria fue cambiando. Los sistemas de producción, la infraestructura personal. El tema infraestructura es gravísimo, sobre todo, y hay un gran porcentaje de campos de arrendados. Cuando hay campos arrendados, nadie se hace cargo ni de los perimetrales. El sistema de comercialización también cambió. Pasamos de los viejos remates con todas las vacas en los corrales, donde después se procedía al baño, a la salida limpia, y ahora el sistema por internet, los remates online, digamos, uno vende y mañana quiere sacar la hacienda limpia. Ni siquiera tenemos en cuenta que se usa garrapaticida y después quieren que a las 24 horas el producto funcione, que el animal quede limpio. Entonces estamos moviendo hacienda con garrapata para todos lados, aún habiéndole puesto garrapaticida, pero porque simplemente no le dimos el tiempo que necesita para funcionar. El tema de clima. Santiago también mostraba esto, teniendo en cuenta, en líneas generales, siempre hablamos de la zona norte y todo eso, las dos grandes variables son temperatura y humedad, y ahí ustedes pueden ver la definición de áreas favorables, son las áreas bien húmedas, con déficit hídricos menores a 200 milímetros, solo un mes por año con temperatura media menor a 14 grados y medio, después áreas intermedias, hacia el oeste, un poquito más seco, hacia el sur, un poquito más frío, y las áreas desfavorables cuando son muy secas o muy frías, o aquellas áreas como los bañados, los esteros, los malezales, los bajos submeridionales, que aún estando dentro de zonas favorables, no son favorables. Y eso sucede también en los campos. A veces hay campos muy grandes que alternan lomas, monte bajo, pero que es bien favorable, con zonas bajas. Y son típicos campos donde después cuando a la hora de ver si es estable o inestable, son típicos campos de inestabilidad. Y eso determina, todos estos trabajos son todos
Toda la información viene del lado de INTA, desde Ivankovich para acá. Eso determina de tener 4 o 5 generaciones, de acuerdo a la región favorable, como lo planteaba Santiago, o 3 a 4, depende de la zona, y que nacen larvas todos los meses en zona favorable. Es decir, la población fluctúa, pero no desaparece. Y tampoco desaparece en aquellos lugares donde hay cierta estacionalidad. ¿Por qué? Porque los huevos que ya habían estado incubándose, puede haber pequeñas eclosiones, depende del año. O sea, el clima juega, como lo mostraba Santiago, hay variaciones interanuales importantes. Y el 80% de viabilidad de los huevos en zonas favorables, 60% en zonas intermedias, 20% en los bajos. Esto también es un poco las curvas del patrón de comportamiento poblacional a lo largo del año. Esto está basado en los datos de Ivankovich, son parecidos a los que después revalidaron con Santiago y todo eso. La idea era tener en cuenta justamente que a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre se produce ese primer gran pico de nacimiento de larva que corresponde con la primera generación. Después hay diciembre y enero la segunda, febrero, marzo y abril la tercera, que es la que coincide con los brotes de tristeza por babesia generalmente cuando la población crece, lo que hoy decía Atilio, que la proporción de babesia en una población es bajísima. Y acá está el punto central, cuando dejamos crecer la población o el control es muy malo, tenemos estos problemas. ¿Para qué sirven estos cuadros, estos estudios? Justamente para adaptar nuestros planes de control a estos estudios, porque nos permiten básicamente tener mucha eficiencia en el control. Y uno de los objetivos del manejo de la resistencia, yendo a la resistencia, es disminuir la cantidad de tratamiento. Si es muy eficaz, acá hay que aplicar sentido común al conocimiento, que si yo elimino la primera generación, no hay segunda y no habrá tercera. O si le doy un palazo a la primera generación y algo sobrevive a la segunda, le doy a la segunda, no hay tercera. O sea, ese pico que hay en febrero, en marzo, abril, como lo demostró Santiago en los gráficos que él mostró, no existe. No habría el problema que tenemos. El tema de resistencia, en líneas generales, se habló mucho ayer con parásitos internos. Prácticamente es lo mismo, es transversal a todos los parásitos. Y el concepto ese es el que está justamente en el documento de FAO también, que es la habilidad de una población de parásitos para tolerar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de los individuos de una población normal o susceptible de la misma especie. Después hay una serie de cambios, depende de quién es el que da la opinión de qué significa la resistencia. Un genetista opina una cosa, el farmacólogo otra, pero en líneas generales es esto. Y es interesante tener en cuenta las características del fenómeno, porque es preadaptativo, y esto tiene que ver con la frecuencia inicial de esos genes, que tiene relación con las mutaciones al azar que se hacen constantemente. Y puede llegar a puede suceder que, debido a esas mutaciones iniciales que se producen al azar, cuando se introduce en el mercado una molécula, en breve tiempo, luego de la presión de selección, tengamos problemas. El fenómeno es genético, se hereda generación tras generación, por eso a veces cuando hablamos de la irreversibilidad, siempre opinamos que usualmente es irreversible. Hay trabajos donde se demostró, en el caso de la mitraz, en un trabajo con el espinosad justamente, donde se lograba una buena susceptibilidad de vuelta, pero tiene que ver con cuestiones particulares de los genes asociados a la resistencia a la mitraz y con aquello de que los genes, estando todavía no homocigotas resistentes, cuando se deja mucho tiempo de usar, se diluyen en la población, no desaparecen. Pero es una cosa interesante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eventualmente con testeo, si yo dejé de usar 10 años, menos los piretroides, como decía Santiago, pero dejo usar un grupo químico,
lo que puede suceder después de largo tiempo es que esos genes se diluyeron y momentáneamente, ¿sí?, contemporáneamente, yo pueda volver a usarlo dentro de un programa donde lo use pocas veces y en rotación con otros principios activos. Es decir que cuando tenemos resistencia, sí es un problema, pero siempre hay algo más que se puede hacer. Es dinámico, eso es importante cuando sugerimos hacer dos formas de testeos de resistencia que tienen que ver con un diagnóstico inicial, como lo planteaba Santiago, un pool de todos los potreros para ver el estatus inicial, y con cierta frecuencia porque es dinámico. Y cuando ellos como lo ponen a veces, por ejemplo, en términos de resistencia emergente, bueno, si me da resistencia emergente, disminuyo la presión y me lo reservo para más adelante. Pero también es ineludible. De ahí que el concepto del manejo de la resistencia es postergar la aparición de resistencia lo más tardíamente posible, es decir, prolongar la vida útil de los principios activos. Hay algunas cuestiones, factores que intervienen en su aparición y en la velocidad de desarrollo, esto lo conversaron bastante ayer, que tienen que ver con la frecuencia de los alelos resistentes, número de alelos, dominancia, expresividad. Los biológicos, y acá puse un cuadrito rojo, ¿por qué? Porque ahí ya tiene que ver número de generaciones anuales, número de descendientes por generación. ¿Qué significa eso? Que en una zona favorable al desarrollo de la garrapata, donde hay 4, 5 generaciones, con un número de individuos por teleoginas enorme, significa que más rápidamente va a aparecer resistencia si yo presiono. Por eso está pasando lo que está pasando, no, está pasando en algunas zonas. Y después los operacionales, y ahí sí merece un capítulo aparte, un comentario aparte, porque tiene que ver con todo lo mal que hemos venido trabajando en el último tiempo. Y esto tiene que ver con naturaleza química de lo que elijo para trabajar. Y acá hago un comentario aparte también, que tiene que ver, es muy común en el norte, en muchos campos, el uso de preparados caseros y eso obviamente no va a funcionar, o va a funcionar un día o dos mal. La formulación, ¿qué tipo de formulación? Hoy, el hecho de que sea purón, ¿sí?, para el productor cuando no se capacita, no capacitamos a los colegas, no capacitamos al personal, significa purón, para ellos es sinónimo de aspersión. O sea, cuando uno los ve trabajar en la manga, aspersión. O sea, no saben si es sistémico, si es un purón de contacto, nada. Por eso los resultados que tenemos habitualmente. El tipo de aplicación, la dosis, ¿sí?, nadie pesa, dosis promedio, no se calcula teniendo en cuenta que como usamos productos del poder residual prolongado en categorías de cría y recría, nadie tiene en cuenta el peso que va a tener dentro de 30 a 40 días. Es decir, esa subdosificación por aumento de tamaño también existe. Eso no lo tiene nadie en cuenta. El momento y la frecuencia. Recién en los últimos años estamos empezando a entender un poco del drama, del problema de la frecuencia. ¿Qué significa? Que la alta frecuencia de uso de la misma droga, presionando a lo largo de un periodo determinado de tiempo, que son años, no es que sucede de un día para el otro, años, que, sumado a las mutaciones naturales e independientes, provocan la fase de establecimiento de ese gen en la población, sigue la presión de selección y la fase de desarrollo será rápida o lenta, si el gen es dominante o recesivo, y la fase de emergencia. La fase de emergencia es cuando no podemos despachar la tropa, porque le pongamos lo que le pongamos, 2 dosis, 3 dosis, nada, puedo limpiar la hacienda para despachar, o cuando ya mis animales están forrados de garrapata y provee de todo. Ese es la fase de emergencia, cuando ya la población tiene homocigotas resistentes, ya ahí no hay forma de volver atrás. Y como para recordar un poquito,
los mecanismos de acción que tiene la resistencia en la garrapata. Esos genes codifican cambios tanto estructurales como metabólicos, y es importante a veces hacerles entender que la garrapata es un enemigo serio de temer. Tiene un montón de herramientas. Cuanto uno más ahonda en datos y en información, más preocupa por la capacidad que tiene de hacerle frente y de hacerse resistente. Tanto es así que, por ejemplo, acá mutaciones en el gen, gen del canal de sodio, cambiando simplemente un aminoácido por otro, cambia la estructura y ya el producto no funciona. O cambia directamente, modifica totalmente la estructura del sitio de acción, como cambiando la cerradura de una casa, no anda. Resistencia a la penetración, espesa la cutícula, la aumenta de grosor, o sea que no entra. En el caso de resistencia metabólica hay una sobreexpresión de todo lo que son las enzimas, aumenta la degradación, acelera la degradación. O sea, tiene muchas herramientas. Y una llamativa que se vio también en mosca de los cuernos, que es la resistencia de comportamiento, que tiene que ver con la conducta, que es la garrapata, la larva cuando se sube, si yo usé un purón de contacto mal dosificado, mal distribuido, o un baño de inmersión mal hecho, el animal no se mojó completamente, no zambulló la cabeza, la larva se va a subir donde no hay químico. Así de simple. Es un enemigo de temer. ¿Cuál es la situación actual, regional y local? Puse lo de los brasileños y después los de los uruguayos porque son un espejo de lo mismo que nos está pasando, que todavía no nos damos cuenta. Porque como hacemos poco testeo de resistencia, creemos que todavía no estamos en los mismos niveles. Pero cuando uno recuerda Río Grande do Sul, en el caso de Uruguay y nuestra región, tenemos características raciales semejantes. Los tipos de producción y manejo en los campos son iguales y la idiosincrasia del productor es la misma. Fíjense esta cepa jaguar en Brasil. No anda nada. ¿Sí? Y hay un porcentaje muy grande en todos esos lugares de cepas multiresistentes. Lo mismo pasa en Uruguay. Fíjense el norte de Uruguay. Cepas multiresistentes. Esto me lo pasó Jackie, gracias, que siempre para actualizar los datos. Fíjense, de 100 muestras que hizo la UNE, 90%, 90 campos resistentes a piretroides, 33 a lactonas, 63 a mitraz, 30 acacia fipronil y 31 las mezclas. Fíjense, si uno quiere mirar si hay multiresistencia, los campos que hay multiresistencia. Y ya tenemos resistencia a fluazurón. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar cuando hablamos de la industria y el fenómeno de la resistencia? Esto tiene que ver con los contextos mundiales. Eso que comentaban Santiago de las campañas de erradicación tenían que ver con un contexto mundial que había que producir más y mejor carne. El mundo quería esa carne. Y por eso se erradicó la garrapata y se britanizó el rodeo. Pero el contexto mundial cambió muchísimo desde los 90. Hasta entonces, hasta mediados de los 90, durante las campañas de erradicación, ese puntito rojo es cuando aparecía resistencia de cada grupo químico. El comienzo de la flecha, el lanzamiento comercial. El puntito rojo, cuando aparecía resistencia. Más o menos la frecuencia es de 10 a 12 años. Hasta entonces, la industria, cada vez que aparecía un fenómeno de resistencia a algún grupo, abastecía rápidamente. Desde los 90 ya no pasa, se estancó, porque el foco de investigación y desarrollo de la industria mira para otro lado. No quiere decir que no investiga, mira para otro lado, quedamos en la fila. Pero fíjense, además de los mapitas viejos, los
años que hacen que estamos usando las mismas drogas. O sea, ¿qué nos puede sorprender de que aparezca resistencia y los niveles de resistencia que hay? Teniendo en cuenta aquello de que a las mutaciones al azar, con la presión de selección por la frecuencia y los años que llevamos usando, entonces, ¿qué pasa con la conducta del productor? Cuando aparecieron resistencia, fuimos cambiando de productos. Una vez que aparecieron resistencia a las lactonas y al fipronil, volvimos a usar amidina, cipermetrina y las mezclas, cipermetrina y fosforado, y ya tuvimos resistencia. Por eso, a medida que cada vez más aumentando la frecuencia de uso de esos productos con esas drogas, se está masificando a través del proceso de la cantidad de números de resistencia, que es lo que nos muestran los testeos. Y las dos últimas drogas que tenemos, las más nuevas, sin contar el fluranare todavía, tienen 30 años. O sea, hace 30 años venimos presionando para esas moléculas. ¿Qué pasa con la industria? Tenemos esto. Los procesos son muy largos, procesos de investigación y desarrollo son muy largos, 15 a 20 años por lo menos, muy costosos. Hay un aumento muy notable de las regulaciones, ¿sí? Inocuidad alimentaria, seguridad, medio ambiente. Desde los 90 no se investigan más productos para baños de inmersión. Es decir, si yo miro el escenario de los próximos años para nosotros y no hay más moléculas de baño de inmersión y quemamos amitraz y las mezclas, no hay protección de patente, cambió la prioridad del mercado, hoy es mascota para el mercado, después cerdos y aves. Y este dato interesante, la velocidad de aparición de la resistencia es más rápida que la posibilidad, o sea, el promedio de vida útil de un garrapaticida es 12 años. La posibilidad de que aparezca algo nuevo, 15 a 20. Es decir, vamos quemando las herramientas mucho más rápido de lo que podemos tener algo. Y el problema de garrapata no es percibido con la importancia que tiene. Pero a la vez, ahí abajo hay 4 puntitos más, que son los drivers de la industria, que los sigue incentivando a investigar. Bueno, justamente el crecimiento de la clase mundial, que va a requerir proteínas, que va a requerir que el sector ganadero sea eficiente, y para ser eficiente tenemos que controlar la garrapata bien, es uno de los drivers, o sea, se sigue investigando. La resistencia es un driver, la investigación sabe que esas moléculas se van a ir quemando, necesitamos otras, no se detiene. El tema de parásitos, como salud pública, todos los casos de zoonosis, también es un driver. Y el tema de mascotas, o sea, mascota mueve el mundo hoy, mueve la investigación. Y muchas veces pasa, como pasó con el fluranale, que luego de todo el periodo de desarrollo e introducción al mercado de mascotas, viene bovinos. O sea que no se detiene eso. Lo que nos tiene que preocupar son los tiempos, eso sí. Esto es un gráfico que muestra todas las etapas que cumple un proceso, el proceso para sacar un producto al mercado, y lleva de 10 a 15 años. Y un montón de pequeñas etapas. Y muchas veces pasa que en la mitad del camino, porque es tóxico para el mosquito de los pantanos, quedó fuera. Así de simple. En el caso de mascota, muchas de estas etapas se reducen porque, bueno, no entra inocuidad alimentaria, residuo, obviamente, no entra. Y el tema de tratar de lograr un cambio de enfoque para afrontar ese escenario con resistencia, o sea, del manejo de la resistencia. Fundamental hoy, diagnóstico inicial y frecuente, con cierta frecuencia, teniendo en cuenta la característica de fenómeno dinámico y de que la mayoría de las drogas que tenemos en el mercado tienen un montón de años de uso. Utilizar programas estratégicos basados en la epidemiología. Esto que mostraba Santiago hoy, tenemos un montón de trabajos hechos en distintas zonas, es decir, se puede adoptar un modelo para cada zona y hacer las sugerencias que él dice. Y eso nos lleva a menos tratamientos.
simplemente 2, 3 tratamientos en el comienzo de temporada, buscando eliminar la primera generación, después descanso hasta febrero, marzo. Y manejo de la resistencia según las pautas que hay internacionales y recomendadas. Y la inmunización sí o sí, en el escenario que tenemos que viene claramente de inestabilidad, ya estamos inestables, recomponer la estabilidad a través de la vacuna. Tener la mente abierta para la inclusión de herramientas no químicas, siempre que cumplan con todos los estándares necesarios para registrarlas, aprobarlas, hongo, vacuna, rotación de pastura, y puse ahí acicalado manual. En ese manual de la FAO del 2004-2005, donde se juntaron todas las compañías para hacer ese manual, por todos los problemas de resistencia en todos los parásitos, una de las recomendaciones para productores pequeños, de hasta 50 cabezas, por ejemplo, sería juntar con una frecuencia de 21 días, como cuando uno hace un baño, y simplemente sacar telogina con la mano. En algunos países de África se está haciendo. Pero se está haciendo. Bueno, podría empezar con el programa acicalado manual. Sí, hay que buscarle la vuelta. Después, otro punto que lo comentó Santiago también, y yo hago bien eso, el biotipo resistente. Claramente nuestra región tiene que ir buscando un biotipo adaptado a su ambiente, de acuerdo a la región que tenemos, que puede ir desde el 5 octavos, 3 octavos, un cuarto, de acuerdo a las zonas, si son favorables, intermedias, porque claramente el biotipo, el índico y sus cruzas son una herramienta no química de control. Y mucha información, capacitación continua, productores, profesionales y todo eso. Bueno, esto de los diagnósticos, acá solamente el comentario de ojalá se estandaricen todas las pruebas, estén en red con los estándares necesarios y que se hagan con las drogas puras como se necesita hacerlas para no sesgar información y no equivocarnos. Estos son los modelos epidemiológicos que hoy mostró Santiago, los muestro de vuelta. En muchísimas zonas los probó y funcionan. Y yo lo he probado en mi experiencia en 27 años, antes con otros productos, pero siempre me apoyé en la información que saqué de los cuadernos que me dio el doctor Ivankovich y dan un resultado enorme, así de simple. Y ahora que tenemos más actualizados los datos, súper. La rotación de drogas de distintos mecanismos de acción, sin que tengan el potencial probable de resistencia cruzada, se basa en el hecho que a las poblaciones en refugio seleccionadas por el garrapaticida A, del tratamiento a su progenitora durante un periodo de tiempo determinado, solo le van a quedar dos posibilidades en la siguiente rotación. O muere en el pasto la larva sin poder subirse al huésped, muere de hambre, o se sube al huésped que ya tiene puesto un garrapaticida B, ¿sí? Y viceversa. La progenie, en el caso de garrapata, difiere temporalmente de su progenitora. Es decir, si yo hago este trabajo de una generación, una droga, no presiono verticalmente a través de los genes generación tras generación, con el mismo principio activo. Para mejor control poblacional, respetar los poderes residuales absolutos, de acuerdo a si por ahí es un producto de volteo, lactona, fipronil, se le pueden dar 12 días más. En el caso de los inhibidores, no más de 5. Tener en cuenta el tema población refugio, como lo decía Santiago. Y esto lo agregué porque en los últimos días andábamos haciendo capacitación de personal a campo y uno de los mayores problemas es el desconocimiento absoluto de cómo se utiliza un producto, qué cabe esperar de cada producto. Este es un algoritmo que me dijo Santiago que es bueno, que lo use y lo uso, para ir viendo y descartando si es un problema de manejo o es un problema de resistencia.
Esto es lo que tenemos que volver a hacer, por ejemplo, tener que mostrar este tipo de cosas y después en la manga, de, por ejemplo, que los garrapaticidas subcutáneos, cuando yo le pregunto al personal quiénes hacen el pliegue, la carpita cuando aplican inyectable, nadie. No tienen ni la más pálida idea de qué se trata. Que el ángulo de la aguja y la jeringa tiene que estar a 45 grados, nadie. Pero cuando yo le pregunto qué les parece que salga el animal goteando por el sitio de inyección, no relacionan que es pérdida de dosis. Bueno, parece mentira, pero hay que arrancar de cero. Respecto a los purones, por ejemplo, los purones de tipo de contacto, el fipronil, ¿sí? Que la recomendación es desde la cruz a la base de la cola por la línea media del lomo. Vuelvo a hacer el comentario, normalmente lo hacen como aspersión y uno ve las tablas de la manga toda mojada. La dosis, nada. Entonces la recomendación es tocando el cuero del animal, toda la dosis, y fíjense algunas cuestiones para tener en cuenta. Cuando hay reclamos, los purones de contacto, ¿sí? Y se distribuyen a lo largo de la línea media y de ahí simétricamente difunden por la superficie corporal. Nunca cubren el 100%. Entonces, muchas veces uno escucha, che, le puse y no anduvo, che, le puse, y como sinónimo de resistencia. Y es simplemente no terminan de interpretar qué es lo que están usando. Después, por ejemplo, verlos trabajar, bueno, si son animales con pelo largo y todo eso, el cálculo de dosis, el tema del vacío del bidón. Un detalle, nadie lo tiene en cuenta. Cuando uno los ve trabajar, trabajan hasta que el bidón colapsa. Nunca van aflojando, sacando el aire. Cuando empieza a hacer ese trabajo el bidón, genera un vacío y una presión negativa y parte de la dosis vuelve, aunque parezca que está lleno. Bueno, nadie. Parece que el tema es vaciar el bidón. En el caso del fluazurón, que es un purón que también lo hacen como aspersión, sin entender que es sistémico, bueno, cometen todos esos errores, ¿sí? Pero para empezar hacen aspersión, o sea, la absorción, el metabolismo, que trabaje a través de la sangre y todo eso, nada, no importa. Se cometen un montón de errores. Acá hay un detalle con respecto al fluazurón basado en que tiene que ver con, que habían comentado el tema del lamido, en el desarrollo justamente del fluazurón del ACATAC, parte de las pruebas se habían hecho para observar el lamido y la concentración inicial más rápida en los animales que se lamían. Se hicieron estudios y sí, por eso la aplicación iba a los lados de la línea media entre paleta y anca, de tal manera que el animal se pueda lamer. Esa era la explicación. Y también tener en cuenta su afinidad a las grasas de la leche, con lo cual muchísimas veces, aunque se lo expresamos muchas veces, no se tienen en cuenta de que el periodo de protección de la vaca, más allá de la variabilidad de litros de leche, de grasa, es muy variable, pero claramente el periodo de alguna de las vacas se va a cortar. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hay reclamos. Después el tema infraestructura. Esto es un campo en Monte Caseros que fuimos a hacer unos videos y otros, donde de los pocos que uno puede encontrar que está todo bien. Todo bien. Esto es muy difícil de encontrar que esté así. No existe más. Y esto también le muestro al personal y a los encargados de los campos para que vean la cantidad de errores que se cometen, que invalidan un baño y sin embargo no se tiene en cuenta. Por lo cual, si por ejemplo yo no mojo el animal, no zambulle bien la cabeza 2 veces, el tiempo de nado, 15 a 20 segundos, no se cumple, la garrapata no tiene el tiempo de contacto o exposición al garrapaticida que necesita para morir. Por eso no andan mucho de los baños. Es un problema de manejo. Y bueno, esto también sale del documento de FAO, esto creo que lo escribió Nari, que es en este escenario de cambios económicos, productivos, sociales y todo,
que si no se produce un cambio drástico en el enfoque de la lucha de las garrapatas, cabe esperar un aumento progresivo, no solo de resistencia a los garrapaticidas, sino de resistencia múltiple en distintas especies y géneros de parásitos que afectan la producción, contaminación del medio ambiente y presencia de residuos en carne. Fíjense, lo puso en el 2004 el documento. Estamos en el 2025 y seguimos igual. Y necesitamos provocar el cambio de enfoque. Y eso es todo. Muchas gracias.